experiencia que uno la vive en el espíritu. Pasan en el espíritu, se sienten en lo natural, pero una vez el Señor prácticamente me hizo conocer algo, y fue prácticamente con unos miembros de mi propia congregación. Dios. El Señor prácticamente desde que yo llegué a este lugar me marcó con una cobertura especial. Dios. Porque en este lugar, en otro tiempo, muchos quisieron levantar un altar al Señor, pero nunca habían podido. Dios No sé mío. por qué razón. Pero cuando yo llegué a este lugar, el enemigo prácticamente se ensanchó conmigo. Desbaratarme la economía, desbaratarme el matrimonio, llevando enfermedad a mi casa. Amén. Donde yo pude sentir prácticamente una guerra donde la podía palpar. Wow. Era algo prácticamente manifestado en lo secular de una manera sorprendente. Y el Señor prácticamente me dio a conocer algo que yo prácticamente en mi vida cristiana nunca la había conocido. Y era la autoridad que Él había puesto en mis manos. Dios te bendiga, Dios te guarde en este poderoso día. Gracias por estar aquí en este tu programa Freddy Pérez Oficial. En el día de hoy tenemos un espacio o un contenido muy, pero muy edificante. Por eso quiero que te vayas suscribiendo, vayas compartiendo esta palabra, vayas compartiendo este contenido, porque Dios tiene una palabra de bendición para ti. Estamos aquí en Moca, ciudad de Dios, una ciudad de bendición, y queremos que tú recibas este testimonio, esta palabra que tiene este pastor, que tiene que hablarnos en este día. Así que por favor, ve compartiéndolo, ve suscribiéndote, porque Dios hoy te va a hablar. Pastor, Dios le bendiga. ¿Cómo te está? ¿Cómo se siente? Amén, amén, amén. Dios le bendiga. Nos sentimos bien, gracias Amén. al Señor. Es un privilegio prácticamente estar aquí. Aleluya. Y le damos gracias, Señor, por la oportunidad y a ustedes también por brindarnos el espacio. Amén. Mi nombre es Gabriel Durán, soy pastor por la misericordia del Señor. Estamos pastoreando prácticamente ya unos 7 años. Dios mío. La gloria 7 sea de años. Dios. Gloria a Dios. Pastor. Prácticamente estamos bendecidos por esa parte, gracias Santo Señor. Dios. Dios mío, pastor, mire, yo sé que muchos jóvenes, muchas personas van a ser edificadas, y nos gustaría, pastor, que usted nos cuente su testimonio de cómo el Señor ha impactado su vida, cómo Dios se ha movido y cómo el Señor ha manifestado su gloria a través de usted en el pastorado. ¿Cómo llegó al pastorado? Amén. Bien, prácticamente es una historia, ya como vemos, Muy larga. larga Ay, prácticamente. ay, ay. Y Pero usted no lo va a resumir. vamos a resumirlo un poquito, sí, Aleluya. pero es algo muy edificante, Gloria porque a el Dios. Señor lo que ha hecho conmigo es cosa maravillosa. Desde ya muy pequeño, Gloria a Dios. el Señor iba tratando conmigo muy fuerte. No lo entendí hasta que llegué al Evangelio, pero sí, prácticamente nací en una familia compleja donde no entendía muchas veces lo que quizás estaba aconteciendo en mi vida. Dios. Prácticamente el Señor, yo veía como desde niño el Señor me hacía sentir especial. Yo me sentía un niño especial dentro de mi interior, aunque por fuera mi vida cotidiana y todo era totalmente un caos. Dios. El enemigo prácticamente maltrató mucho a mi familia, a mi persona. Vengo de una familia, de un matrimonio desunido, desbaratado. Dios. Me crié con mis abuelos. Mi padre Santo. en un momento determinado se desatendió de nosotros. Dios mío. Mi madre se fue a trabajar ya y quedamos 4 niños muy pequeños con nuestros abuelos. Prácticamente no con muchas comodidades, no con una economía, vamos a suponer, estable. Sí, prácticamente pasamos mucho trabajo y mucha necesidad y escasez. Wow. Pero a través de todo, mientras yo me sentía especial por dentro, yo sentía que algo Dios
tenía para mí algo maravilloso, me sentía diferente a los demás. Amén. Pensé en un momento determinado que era cosas mías, pero cuando llegué al Evangelio entendí que era un propósito de Dios y que en sí, lo que yo sentí era real. Amén. Aunque por otra parte, el enemigo me dio muy fuerte. Santo. Porque ahí yo empecé a conocer lo que era la depresión. En momentos determinados, ya desde muy pequeño, el enemigo me decía que yo no valía nada. Santo. Que yo no tenía familia, que a mí nadie me quería, que yo había nacido en la familia equivocada, que yo no hacía nada en la tierra, yo no hacía nada en el mundo. Prácticamente nací en un lugar, vamos a llamarle un poquito vaginado, donde la gente prácticamente te discrimina por lo que tú eres, por la familia donde tú vienes, por donde tú naciste, tu apellido y todas esas cosas. Dios. Pero aparte de todo eso, le doy gloria y honra a mi padre, que en un tiempo determinado, ya después que yo crecí, me casé, tuve mi primer hijo. Mi primer hijo prácticamente nació enfermo. Fue una batalla terrible. Wow. Mi matrimonio, mi esposa y yo prácticamente éramos como si fuéramos agua y aceite. No ligábamos, no nos comprendíamos. Siempre habían problemas, siempre habían pleitos, conflictos prácticamente. Sí. Y desde ahí empezó mi historia. Después que mi niño nació enfermo, yo me vi en un momento donde no le encontraba sentido a la vida. Dios. Pensé desde niño que si yo me casaba, si yo trabajaba, me independizaba, mi vida iba a ser diferente. Entonces, cuando me caso, veo que mi matrimonio es un caos. Cuando tengo mi primer hijo, que era mi sueño, entonces el niño me nace enfermo. Wow. Me endeudo. Tengo mucho dinero ahí, prácticamente debiendo mucho dinero. Wow. Ya no tenía recursos. Muchas veces se me iban el deseo de trabajar. Y yo sentía ahí prácticamente que en verdad yo había nacido para nada. Dios mío. Ahí el enemigo me dio a entender que en sí yo no era nadie, porque yo decía, bueno, Señor, si tú me das una familia o tengo mi hijo, yo creo que mi vida va a tener un poco de sentido. Y cuando yo sentí que mi hijo, los médicos no me daban el visto bueno, no había mejoría, lo llevábamos de especialista en especialista, porque acá, mientras más exámenes le hacían, más complicaciones tenía. Y yo tenía prácticamente que llevarlo a especialistas diferentes y así sucesivamente, y no había esperanza, no había como una mejora, sino que todo iba peor. Y yo le dije al Señor, Señor, si mi hijo se me muere, yo no quiero vivir. O sea, quítame de esta tierra, ya no quiero vivir. Pero en un momento determinado, le doy la gloria al Señor, porque mi pastor, yo soy el barbero, y mi pastor siempre iba a la barbería a pelarse. Wow. Siempre me daba una palabra. Siempre llevaba misioneros a pelarse allá y siempre me daban una palabra. Wow. Y esa palabra me llegaba, aunque en el momento yo no le hacía mucho caso, pero yo sentía que en mi interior me llegaban. Y yo empecé a decir, en algún tiempo, algún día, yo seré cristiano. Yo seré cristiano. Amén. Yo deseaba, anhelaba ser cristiano, pero no le daba cabida a la palabra en mi vida, sino que la rechazaba así como todo el mundo. Amén. Pero en un momento determinado hubo un misionero que fue y nos visitó. Y este misionero, cuando me visitó a mi peluquería, prácticamente, wow, él me escuchó hablar del caso que yo estaba pasando con el hijo mío. Dios. Entonces, cuando él estaba escuchando lo que yo hablaba del hijo mío y mi desesperación, me dijo, anda, ve hoy a la iglesia que yo voy a predicar y voy a orar por tu hijo y Dios lo va a sanar. Wow. Dios va a sanar tu hijo. Y como no era ninguna, ya para mí prácticamente no había esperanza, digo yo, bueno, pues vamos a ir a la iglesia porque Dios dijo que lo va a sanar. Si Él dice que Dios lo va a sanar, yo voy a probar. Vamos a eso. Cuando allá prácticamente voy a la iglesia, es un mundo muy diferente para mí. No entiendo nada de lo que están haciendo.
Dios Para mí mío. era algo totalmente extraño. Sí. Y oran por el hijo mío. Wow. Después que oran por mi hijo, le dicen a la esposa mía y a mí que pasen adelante para recibir a Cristo. Yo paso, recibo a Cristo, estoy en el culto, me gozo en el culto. Cuando llego a mi casa le digo a mi esposa, ¿y cómo será que yo voy a ser cristiano? Dios mío. ¿Cómo será que yo voy a ser cristiano? Porque eso nota en mí, soy muy diferente a lo que es una persona cristiana. Y la esposa mía lo que me responde, eso es fácil. Pero ella tampoco era cristiana, ella visitaba la iglesia en un tiempo pasado con una hermana de ella, pero ella tenía más experiencia que yo, aunque ella no era cristiana. Lo cierto del caso es que le dije, Señor, voy a entregar mi vida a ti, solamente con una condición, que tú me seas fiel. Si tú me eres fiel, yo soy tuyo. Puedes hacer lo que tú quieras conmigo, solamente séme fiel. Porque en el mundo conocí mucha infidelidad. No habían amigos. Muchas veces tú necesitabas de tu familia, de una persona a tu lado, y tú como que no encontrabas ese refugio, esa mano amiga. Claro. Cuando encontraba supuestamente un amigo, al tiempo determinado veías que eso era falso. Cuando yo necesité de él o de esa persona nunca estuvo ahí. Dios mío. Nunca estuvo esa persona ahí. Por ende, yo entendí que en el mundo secular hay poca cosa que buscar. Amén, así es. Hay muy poca cosa que buscar. Le entregué mi vida al Señor y de ahí para acá, para mí ha sido un reto muy bonito. Un reto, prácticamente digo reto porque este caminar es un reto. Amén. Para aquellas personas que deciden caminar. Amén. Pero me siento sumamente orgulloso de que Dios en su misericordia me haya escogido. Amén. Porque a través de que Dios restauró mi vida, cambió mi familia, me dio una familia muy hermosa de 3 hijos, una familia estable. Aparte de todo eso, yo tenía un anhelo desde niño en mi corazón. Y era que yo quería tener una familia real, como la tenían los demás. Quería tener una familia real, como los demás, como cualquier persona la tenían. Yo eso lo veía en una persona, en una familia, y yo me sentía mal, porque decía, Dios mío, pero ellos ni tienen dinero, no tienen nada, pero están juntos, se quieren. Duermen juntos, conviven juntos, se tratan como hermanos, padre, hijo, esposo. Y eso yo nunca lo pude ver en mi familia. Y el enemigo me marcó mucho con esto. Yo eso prácticamente como que me frustré por dentro. Yo me frustré y eso para mí era una frustración tan fuerte que yo llegué al evangelio con esa frustración. Y le dije, Señor, yo quiero una familia. Yo quiero una familia real. Con tal y decirle que mi padre y mi madre en ese entonces tenían 20 años separados. Ya Dios ahí mío. Tenían 20 años separados. Y mi padre y mi madre se trataban como 2 hermanos. Cada quien con su pareja. Y una vida normal. Ya eso para nosotros era normal. Ellos se trataban bien, normal. No sentían ningún interés ni el uno por el otro. Hasta el punto que Dios ordenó las cosas y volvió, lo untó y lo casó. Y hoy en día son cristianos. Mis hermanas son cristianos. Mis hijos son cristianos. Mi madre y mi padre viven juntos, convivimos como familia. Y esa es una de las gran maravillas que yo siento que Dios ha hecho conmigo. La realidad de lo que es el evangelio en una persona. Eso ha marcado mi vida y me ha hecho mantener firme en el evangelio. Por ende, como le dije ahorita, le comunicaba, es un reto, pero es un reto que vale la pena. Amén, amén, amén. Es un reto muy bonito. Dios mío, yo estoy gozoso con lo que Dios está hablando, hermano. Ponga mucha atención. Después de 20 años separados, el Señor vuelve y los une. Como el Señor, dice la Biblia, cree en mí y tú y tu casa serán salvos. Esto me impactó y sé que muchos están siendo impactados. Pastor, cuéntenos cómo usted llega al pastorado. Porque es un reto ser pastor y más en este tiempo. Cuéntenos eso, pastor. Amén, amén, amén. Para mí ha sido un reto muy fuerte. Porque Suéltelo. Yo llegué al pastorado, vamos a decirle, sin saberlo.
Es como si prácticamente a mí me habían involucrado. Dios mío. No era algo que estaba en mí, no era algo que yo andaba buscando, sino que llega de repente y cuando llega prácticamente yo ni estaba preparado, pero mucho menos sabía que un pastorado andaba detrás de mí. Wow. Sí había recibido profecía donde prácticamente me habían profetizado: usted un día va a pastorear, usted un día va a dirigir una iglesia y así sucesivamente, pero como que estaba lejos de mí. Cuando llegue el pastorado a mi vida, para contarlo desde el principio, suéltalo, pastor. yo llegué a una comunidad donde había una necesidad donde habían ido unos cuantos pastores, líderes a trabajar en esa comunidad. Dios. Y pasaron unos cuantos, ahora mismo no tengo el número exacto, pero pasaron unas cuantas personas donde había un movimiento, pero nunca se estabilizó algo prácticamente. Entonces a mí me llaman y me dicen, varón, mi pastora nos reúne a mí y a mi esposa y nos dice: pastor, varón, hay una necesidad en tal lugar. Dios. Hay una obra, un campo blanco que se ha estado levantando, está pasando esto y ahora no hay nadie quien se encargue de seguir llevando la palabra a ese lugar. Y yo era un líder de mi iglesia. Como líder, mi pastora prácticamente me dice: pues a usted lo estamos tomando en cuenta para que usted y su esposa, junto a unos hermanos que lo van a acompañar, vayan y tal día ustedes den un culto relámpago, den una palabra, visiten una cuanta familia, Santo. para que hagan el movimiento. Y yo, como siempre, le he dicho al Señor: Señor, a donde tú me envíes yo voy. Nunca le puse pero al Señor, nunca le he ponido pero al Señor. Y empecé a hacer el trabajo como un líder normal. Dios mío. Haciendo un labor de mi iglesia. Claro, algo común. un misionero normal. Exactamente. Y yo prácticamente empecé a trabajar ahí. Me empecé como a identificar con la persona, donde yo empecé a darle de lo que yo había recibido, la familia, cómo Dios había restaurado mi familia, así yo también veía cómo Dios podía restaurar a las demás. Y empecé en ese movimiento y mis líderes, mis pastores, empezaron a ver el desempeño que yo tenía. Wow. Empezaron a ver el desempeño. Ay, y ahí santo. prácticamente, en un momento determinado, me dicen: a usted lo vamos a fijar como pastor en ese lugar. Dios mío. Por eso les digo que fue algo Saludo de cabeza. que salió así. Yo no lo estaba esperando, no lo andaba buscando, No pero andaba me agarró de buscando. sorpresa el llamado. Wow. Ahora bien, ya cuando estoy dentro, que ya me creo que soy pastor, me creo que soy un líder, ya cuando estoy ahí, me identifico como un pastor. Dios. El Señor me da a entender y me hace conocer que para eso fui llamado. Empecé a ver cómo la gente recibía la palabra, y no solamente recibirla, sino que veía cambio, transformación a la persona. Cómo las familias empezaban a nutrir, a cambiar, y cada vez que más nos acercábamos a ellos querían más de nosotros. Santo. El Señor empezó ahí a hacer milagros, a liberar a personas, a sanar personas. Y yo empecé prácticamente a creer en serio que este llamado prácticamente era para mí. Dios. La gloria sea del Señor. La gloria sea de Dios. Me he sentido Se ha sentido. muy perseguido, Ay. prácticamente muy perseguido, Dios mío. muy maltratado. Maltratado, calumniado. Calumniado, perseguido, maltratado. De todo, pastor. Burlado, criticado. Dios mío, esto está demasiado loco aquí. Y- Escuchen lo que pasó, pastor. Que hay gente por ahí que quiere pastorear sin llamado. Imagínate, este hombre Dios lo llamó y pasó de todo. Imagínate tú que quieres pastorear y Dios no te ha llamado. Diga, pastor. Aleluya. Es Pero una lucha. esto prácticamente es terrible. Ay, 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 ay. Es terrible porque si yo me hubiese dado cuenta antes para dónde yo iba, No va. no voy. Uno se ríe, pero es la verdad, hermano. El Esto está Señor fuerte. supo hacer su cosa conmigo. Me agarró de sorpresa. Me Dios. fue llevando poquito a poquito.
poquito a poquito, hasta involucrar. Porque el pastorado es algo prácticamente que, si Dios no te escoge, es algo que no tendrá futuro. Dios mío. Es algo que tú prácticamente no lo vas a poder aguantar ni lo vas a poder soportar. Aleluya. Porque la gente piensa prácticamente, soy pastor, allí predico, doy una palabra, doy un mensaje, recojo mi ofrenda, recojo los diezmos, Wow. y ya eso es muy bonito. Pero la realidad de esto prácticamente es muy distinta a lo que la gente cree. Desde afuera todo se ve bien, el pastor anda bien cambiado, anda bien limpio, el pastor prácticamente se ve bien, se ve prácticamente como un ejecutivo. Claro, se ve pero bien. Lo que la gente no piensa o no le da mente Suéltalo, prácticamente, pastor. que esa es la imagen que nosotros debemos dar. Amén. Somos embajadores del reino, yo lo creo. Esa es la posición que nosotros debemos de tener. Así es. Pero Así es. dentro prácticamente, lo que hay dentro, la realidad de la realidad, lo que se vive a diario, las persecuciones de parte del enemigo, lo que el mundo secular y aún personas del mismo pueblo te juzgan, te critican, Claro. murmuran, te rechazan muchas veces. Alaba. Es algo prácticamente que la gente no lo ve ni lo cuenta. No. Pero a pesar de todo es algo muy bonito. Así Porque he es. podido experimentar que esa misma persona que un día te celañaron, en un tiempo determinado esa persona han ido a tu casa, han ido a mi casa a pedirme consejo, a pedirme ayuda, y que su vida, su matrimonio, hoy en día prácticamente está desvanecido. ¡Wow! Dios mío. Pastor, de verdad que uno ha quedado impactado, impresionado, hermano. Yo quisiera que usted estuviera aquí mismo. Yo sé que usted está detrás de cámara, pero que estuviera aquí, porque aquí se está sintiendo algo muy hermoso. Pastor, me gustaría, ya para ir concluyendo, pues yo sé que siempre el tiempo nos traiciona. Cuéntenos una de sus experiencias, yo sé que son muchas, de sus experiencias espirituales que usted ha tenido dentro del Evangelio. Nos gustaría que usted nos contara una de ellas, de cómo el Señor, usted ha visto quizá ángeles, demonios, ha tenido quizá lucha con brujos, con satanistas, gente que se ha levantado en contra de su ministerio. Y nos gustaría que nos cuente una de esas experiencias, o dos de esas experiencias que usted ha tenido. Bueno, prácticamente son muchas. Padre, yo sé que sí. Son muchas, prácticamente casi imposible muchas veces uno dar a entender experiencias que uno vive espiritualmente, porque muchas veces hay experiencias que uno la vive en el espíritu. Pasan en el espíritu, se sienten en lo natural, pero una vez el Señor prácticamente me hizo conocer algo, y fue prácticamente con unos miembros de mi propia congregación. Dios. El Señor prácticamente desde que yo llegué a este lugar me marcó con una cobertura especial. Dios. Porque en este lugar, en otro tiempo, muchos quisieron levantar un altar al Señor, pero nunca habían podido. Dios No sé mío. por qué razón. Pero cuando yo llegué a este lugar, el enemigo prácticamente se ensanchó conmigo en desbaratarme la economía, desbaratarme el matrimonio, llevando enfermedad a mi casa, Amén. donde yo pude sentir prácticamente una guerra donde la podía palpar. Wow. Era algo prácticamente manifestado en lo secular de una manera sorprendente. Y el Señor prácticamente me dio a conocer algo que yo prácticamente en mi vida cristiana nunca la había conocido. Y era la autoridad que Él había puesto en mis manos. Amén. Donde uno prácticamente, vamos a llamarlo así, demonio manifestado en persona, donde esos demonios me hablaban frente a frente. Dios. Frente a frente. Me hablaban en lengua, yo le hablaba en lengua. Me hablaban normal, yo le hablaba normal. Pero era un asunto, vamos a llamarle como si fuéramos dos personas,
la cual estuviéramos enfrentándonos frente a frente. Dios. Así prácticamente se enfrentaba mi espíritu con el espíritu que poseía esa persona. Padre. Donde yo prácticamente pude conocer en esa manifestación, donde el Señor me decía, yo te puse en ese lugar y nadie te saca. Porque lo que el espíritu en la persona manifestaba, siendo aún miembro de aquí, Dios mío. era donde me decía, de ese altar tú te vas a apiar. Dios. Yo te voy a apiar del altar. Wow. Tú aquí no vas a pastorear más. Dios mío. Una guerra. Te vamos a apiar de ahí. Él se refería y decía, te vamos a apiar de ahí. Dios. Porque eran muchos. Te vamos a apiar de ahí. Dios mío. Y de ahí en adelante, fue un reto muy, muy fuerte. Fue una batalla terrible, donde yo prácticamente pude vivirla en carne viva y aún en mi espíritu. Me consumí mucho. Pagué un precio fuerte porque tuve prácticamente que de ahí en adelante solamente era oración, solamente era ayuno, solamente era búsqueda, donde el Señor ahí me hablaba y me decía, donde al que yo planté, nadie lo quita. Y hoy en día prácticamente lo que el enemigo quiso hacer con esa persona, hoy en día todo es como si se volviera en contra de esa persona y del enemigo. Wow. Donde hoy en día ha quedado en evidencia que el Señor aquí me plantó y la gracia que de ahí se derramó en este lugar hacia mi persona y hacia mi pastorado es algo sorprendente. Amén. Donde de ahí para acá la iglesia, mi llamado, cogió Otro brillo. otro brillo. No, impresionante, hermano. Hemos sido impactados. Ahí se cumple lo que dice: bendeciré a lo que te bendiga y maldeciré a lo que te maldiga. Antes de tú levantarte en contra de un líder, de un pastor, de un ministro, piénsalo bien, porque no te está levantando en contra del ministro solamente, te está levantando en contra del Dios Todopoderoso. Pastor, para culminar, nos gustaría que usted ore por esa linda audiencia que está ahí, que quiere recibir esa unción, de eso que Dios ha puesto en usted. Me gustaría que usted ore por ellos en esta hora. Amén, gloria a Jesús. Padre, en esta preciosa hora, Dios del cielo, aleluya. A ti te honramos, Señor, y te bendecimos, Dios del cielo, Padre, por la oportunidad, Señor, y el privilegio que usted nos permite, Padre, de hoy estar aquí, Señor mío, Padre. Padre, yo te pido de una manera especial, Señor, Dios, Padre, Jesús, que a toda persona que esté escuchando, Dios mío, Padre, aquella persona que están viendo visiblemente, Dios mío, Padre, aleluya, lo que hoy en día usted ha hecho en mi vida, Dios del cielo, Padre, yo te pido que en esta preciosa hora, Señor, Padre, su cobertura, Dios mío, Padre, sea sobre todo aquel bendito Dios que hoy está siendo perseguido, todo aquel bendito Dios que hoy le está siendo, aleluya, humillado, pisoteado, Dios del cielo, aquello que el enemigo hoy en día está confundiendo, Dios del cielo, aquellos que han dicho ya no puedo más, Señor, yo declaro una palabra en esta preciosa hora y declaro que vas a poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya, yo declaro, bendito sea el nombre del Señor, que tu vida de hoy en adelante marcará una historia, un antes y un después será marcado en tu vida, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Gracias, que el eterno Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Recordándote que este es tu canal, Freddy Pérez Oficial. Suscríbete, dale like para que te lleguen todos los videos edificativos que hacemos en este canal. Amén. Dale me gusta, gloria a Dios, suscríbete y comparte. Pastor, ¿cómo lo pueden buscar las personas que están detrás de cámara que quisieran saber de usted? Sus redes sociales y todo eso. Bueno, prácticamente yo prácticamente no soy muy dado a las redes sociales, sí, pero prácticamente estoy en Facebook. Amén. Gabriel Alberto Durán. Amén. Estamos ahí prácticamente. Amén. No subimos mucho contenido ni nada por el estilo, pero casi siempre estoy subiendo prédica, pequeños mensajes y muy edificante para la gloria del Señor. Todo el que se quiera comunicar con el pastor, escríbanos al número que está en la descripción, para así nosotros contactarlo con él directamente para cualquier invitación. Así que el eterno Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Bye bye. Shalom.